Bien, tenemos un ejemplo 2. Se trata de un acuario de 5 pies de largo por 2 pies de ancho y 3 pies de profundidad. Bien, nos piden determinar la presión hidrostática en el fondo del acuario. Nosotros nos damos cuenta que las unidades de longitud para las dimensiones de la alberca está dado en el sistema inglés. Entonces aquí tenemos que sustituir la densidad por la constante gravitatoria por delta, ¿sí? Es decir, el producto de la densidad por la constante gravitatoria va a ser igual a delta, denominado peso específico, ¿sí? Para el caso particular del agua, el peso específico es de 62.5 libras por pie cúbico. Entonces nosotros tenemos que la presión es la densidad por la constante gravitatoria por la profundidad, va a ser igual a delta, que es el peso específico, por la profundidad. Muy bien, en realidad este peso específico se reemplaza de la masa específica que es en el sistema internacional, que es Rho, ¿sí? Que son los 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo se obtienen los 62.5 libras por pie cúbico? Es la conversión de esta masa a este peso específico en el sistema inglés. Bien, de aquí nosotros tenemos entonces que la presión va a ser 62.5 libras por pie cúbico, que es el valor de delta, ¿sí? El peso específico del agua, por 3 pies. 3 pies es la profundidad del acuario. Y entonces como resultado vamos a tener 187.5 libras por pie cuadrado. Justamente lo que corresponde a la presión hidrostática, que son unidades de peso o de fuerza unidades de fuerza por área, ¿sí? Las unidades de fuerza en el sistema inglés son libras, ¿de acuerdo? La fuerza hidrostática, también nos piden la fuerza hidrostática en el fondo, dado que la presión es igual a la fuerza sobre el área, entonces nosotros tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área, ¿de acuerdo? Tenemos que la presión ya lo habíamos calculado, 187.5 libras por pie cuadrado, y el área es del fondo del acuario va a ser 5 por 2 pies cuadrados, sería 10 pies cuadrados. Entonces la fuerza que vamos a tener, la fuerza hidrostática en el fondo va a ser de 1875 libras. Fíjese, las unidades en el sistema inglés de la fuerza son en libras. Bueno, y un tercer punto dice la fuerza hidrostática en uno de los extremos del acuario. Vamos a pensar que uno de esos extremos se refiere a una de las, en una de las aristas o esquinas del acuario. Bueno, entonces la fuerza está dada como la presión por el área, lo acabamos de ver en el inciso B. Entonces tenemos la presión 187.5 libras por pie cuadrado por 3 pies cuadrados. ¿De dónde salen los 3 pies cuadrados? Se está considerando los 3 pies de la profundidad por un pie de ancho como una unidad de área, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros vamos a tener que esa fuerza en uno de los extremos es de 562.5 libras. Eso es todo con este ejemplo. Continuamos con un ejemplo más particular sobre el caso de la deducción de una integral definida que nos dé la fuerza hidrostática. Muchas gracias.